la mitad de la novela, Fernanda me dice, le tengo una sorpresa. Le digo yo, ay, ¿cuál? Y me dice, va a entrar una amiguita suya. Y yo, ay, ¿quién? Yo me morí de la dicha porque además fumábamos como un par de chimeneas en ese entonces. Creo que ahí se rompió lo que había entre Marcela y Catalina. Sabemos también cómo puede llegar a ser el rencor de Marcela y como que estás conmigo o estás en mi contra. Y Catalina es una persona muy neutral. De hecho, Catalina es uno de los personajes que siento que tiene más habilidades sociales. Creo que Marcela sintió que Catalina le clavó un puñal en la espalda. Yo miré a Selmira así a los ojos y Selmira me miró a mí y me dijo, uy, qué fuerte. Era una tensión ahí en esa oficina. Se sintió. Sí, se sintió. Hola, soy Natalia Ramírez, bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, no olviden suscribirse y tocar la campanita para notificaciones. De esa manera, cuando tengamos un nuevo contenido, la plataforma te va a avisar. Me quedé sin aire. Bueno, tengo otra vez a mi famosísima invitada, a la Pau divina y hermosa, que ya la considero como parte de este equipo. Y yo creo que uno siempre tiene ángeles en el cielo. Creo que yo tengo varios ángeles. Tengo a Gaitán, tengo a varios angelitos allá en el cielo. Tengo a Dorita y tengo a Selmira. Y Selmira Luzardo es una persona para mí muy especial, porque ella y yo logramos desde mucho tiempo atrás trabajar juntas. Te hablo de 1900, venga, hago cálculos, como en el 91, tal vez 1991, yo conocí a Selmira y en ese momento que la conocí fue amor a primera vista. O sea, yo me enamoré de Selmira mal. Hicimos un gran empalme, como si hubiéramos sido hermanas o almas gemelas o ese tipo de relaciones, algo muy parecido como lo que me pasa con Lorna, por ejemplo, sí, que son esas amistades muy intensas y muy, muy grandes que la vida nos dio. Y cuando en la mitad de la novela, Fernanda me dice, le tengo una sorpresa, le digo yo, ay, ¿cuál? Y me dice, va a entrar una amiguita suya. Y yo, ay, ¿quién? Y me dice, Selmira, le digo yo, ¡no! ¿Qué es esta maravilla? No sabes lo contenta que estoy de volverte a tener aquí. Ya habíamos arrancado, pero digamos que el personaje de Catalina Ángela arrancó. Fíjate que ella no estaba en la primera, en el lanzamiento, ni cuando hicimos el anuncio del matrimonio. En esos primeros capítulos ella no estuvo, ella estuvo a partir de como del segundo lanzamiento de la temporada de ropa. Entonces yo me morí de la dicha porque además fumábamos como un par de chimeneas en ese entonces y era delicioso. Yo me acuerdo que antes se podía fumar en los estudios de grabación y cuando grabábamos, no Betty sino otras, nos sentábamos porque siempre nos vestíamos muy rápido y llegábamos al set antes que todo el mundo, alcanzábamos a fumarnos nuestro cigarrillo, a conversar, a de todo mientras que grabábamos. Compartíamos mucho tiempo juntos en su casa, en mi casa. Ella hacía unas tertulias espectaculares, realmente maravillosas, con músicos y poetas, poetisas, y declamábamos, cantábamos, o sea, era delicioso y ella era una gran actriz de teatro, cosa que para mí es una pasión increíble. Cuando Betty salió de Comoda, empezó a trabajar conmigo. Yo estaba manejando parte de las relaciones públicas del Reinado de Cartagena y la llevé como mi asistente. Si ustedes no la necesitaban, yo no iba a desperdiciar una mujer del calibre de Betty. Cuando llega Catalina Ángel a cambiarle la vida a Betty, porque claro, ella estuvo con nosotros en todo el proceso profesional de hacer todos los lanzamientos, hay una escena en particular que justo le estaba diciendo a Sebastián, donde yo le digo a Catalina Ángel, le digo que ha tenido mucho tiempo para estar hablando con Beatriz y que yo le pido que no salga, que lo que ella le haya contado no puede salir de ahí, o sea, no puede salir de lo que es de esa relación. Y Catalina se queda mirando a Marcela y le dice, como, no entiendo, yo soy tan profesional que tu vida privada no me interesa y a mí me interesa es apoyar a Betty porque profesionalmente creo que lo está haciendo muy bien y no significa que estés yendo contra ti. Creo que ahí
se rompió lo que había entre Marcela y Catalina Ángel. Y sí, mucho. Yo lo único que te digo, Catalina, es que esa mujer me hizo probar el infierno. Mira, Marcela, yo no me quiero inmiscuir en lo que está pasando entre ustedes. Vine solo para cumplir un trabajo. Marcela es una mujer, ya lo habíamos platicado, pero para encuadrar un poco esto que acabas de decir, que me parece hay una maravillosa introducción, tanto que comentar de lo que acabas de decir, pero Marcela ya habíamos hablado que es una persona también muy leal. Ella realmente las personas que están en su vida las cuida, las procura y las protege de repente también de una manera algo agresiva, sabemos. Entonces se consideraba, o sea, Marcela consideraba a Catalina alguien parte de ese círculo social que ella consideraba cercano. Entonces sabemos también cómo puede llegar a ser el rencor de Marcela y como que estás conmigo o estás en mi contra. Y Catalina es una persona muy neutral. De hecho, Catalina es uno de los personajes que siento que tiene más habilidades sociales. Desde el punto de vista psicológico, si yo te digo, a ver, esta es la lista de habilidades sociales que solemos evaluar para darnos cuenta qué tan adaptable es una persona, porque la adaptabilidad es también otro concepto muy importante en psicología para relaciones sanas, qué tan adaptable, flexible mentalmente eres. A Catalina se las lleva, ella no es rígida, pues, y versus Marcela. Marcela es como, estás conmigo o no estás, vas a hacer lo que digo o no lo vas a hacer. Entonces, cuando le dice eso y reacciona de una manera tan neutral e incluso separando, ¿no? Y diciendo, a ver, una cosa es este ambiente tuyo y mi otra cosa es el ambiente de trabajo, otra cosa es mi relación con Betty y se pueden separar y yo tengo la capacidad de adaptarme. Para Marcela es como, no estás hablando mi lenguaje, o sea, ¿cómo? Y hasta le hace ruido y por eso siento que sí se rompió algo ahí. Sí, yo creo que se rompió y que nunca lo pudieron reparar, además. O sea, tristemente creo que Marcela sí sintió que Catalina le clavó un puñal en la espalda, o sea, la traición absoluta porque se metió con su archienemiga y no solamente la apoyó, sino que la cambió. Y no solamente la cambió, sino que le ayudó en todo su proceso de transformación para lograr convertirse en la esposa de Armando Mendoza. Creo que le dio la espalda a Marcela de una manera increíble, pero además pienso que la inteligencia emocional que tiene Catalina Ángel hay que aprenderla. El hecho de que yo le haya colaborado y que me parezca que se merece el puesto de la presidencia no quiere decir que yo sea tu enemiga. Se notaba también mucho esa intensidad en las escenas que hacían juntas y ahora lo entiendo, yo no sabía qué tan amigas eran y que incluso se conocían de antes, ya hasta me las imaginé ahorita. No, yo creo que qué maravilla para todos los que somos fans imaginarnos oír estos datos. Siempre es como, y entiendes y hasta ves las escenas y sus actuaciones de otra manera, porque hay escenas que se quedan muy marcadas en tu corazón como televidente y como fan de la novela, y esa es una que, créeme, a mí en mi canal me pidieron muchísimo esa escena, de las más pedidas, esa y cuando Armando termina con Marcela, son dos así como que grandes momentos del personaje, pero ahora me hace mucho sentido porque seguramente con la conexión que ya había en su relación, salen ciertas cosas, ¿no? O sea, tú te pones o te imaginas, tienes que imaginarte, me está traicionando mi amiga, ¿no? Me imagino lo fuerte de eso y Catalina tiene que ponerse en esta situación de, a ver, eres mi amiga, claro, pero tengo que separar esto porque esto no tiene nada que ver contigo y con razón se queda tan clavado en nuestra memoria, te lo juro, no sabes lo que me pidieron esa escena, se siente esa cercanía entre ustedes. Sí, no, realmente, y para nosotras era, de hecho, cuando terminamos de grabar esa escena, o sea, cuando dijeron queda, yo miré a Selmira, así a los ojos, y Selmira me miró a mí y me dijo, ¡uy, qué fuerte! Como, no lo hubiera hecho, jamás te hubiera traicionado, yo más te vale. Y me gustaría que tú entendieras que estar del lado de Betty no es estar en contra tuya. Hablamos mañana. Claro. Chao. O sea, el estudio no se oía, o sea, nada. Eso se quedó, no se oía absolutamente. Era una tensión ahí en esa oficina. Se sintió. Y Sí. se sintió mucho. Y cuando dijeron queda, de verdad que nos miramos y así se me dijo, oh, qué fuerte, qué fuerte. Y yo, oh. Y yo veía, yo me acuerdo cuando vi, porque vi varias veces esa escena, yo eso era lo que pensaba, como
esto parece un rompimiento, o sea, de verdad, pareciera que todo quedó bien, pero pareciera que no, o sea, realmente sí se rompió algo ahí y sí era una amistad tal vez más fuerte de lo que yo me imaginaba, porque igual como las escenas de Catalina eran también esporádicas. Al ver eso me di cuenta de qué tanto Marcela, el personaje, apreciaba a Catalina. Y me quedé como, ok, entonces como que sí había aquí una amistad más fuerte. Y ahora también sabiendo el detrás de escena, pues se entiende mucho mejor la intensidad con lo que se transmitió. Pero definitivamente lo que sí quería transmitir el personaje de Catalina era justo eso que decías, la inteligencia emocional. Porque es que fue muy complicado. Realmente Catalina no sabía todo lo que estaba sucediendo a detalle hasta que ya estaban en Cartagena. Estaban en una escena en un barco y ahí fue donde un yate, no sé qué era, y ahí fue donde ya le dijo a detalle ahora sí qué estaba pasando. Entonces Catalina tenía que agarrar todas esas habilidades que tenía y tratar de acomodar ya la situación en la que se metió. Armando Mendoza. Obviamente no le voy a contar una historia de amor, porque en una historia donde hay un hombre como él, atractivo, de buena familia, rodeado de mujeres bellas, y hay una mujer como yo, es una historia de dolor, la mía. Digamos que ahí ya no había ninguna justificación y realmente cuando ella prueba la relación que tiene Armando y Marcela, sí termina traicionando, perdón, Armando y Beatriz sí termina traicionando a Marcela. O sea, termina tomando a un lado de la historia. Lo que pasa es que Catalina también, aunque es ángel, Catalina Ángel, sí, es un ángel, siento que en ese momento le servía, no porque estuviera utilizando a Beatriz, pero creo que también le servía como una cuestión de ego, como yo fui quien ayudó a esta mujer, miren lo que podemos hacer las mujeres por las mujeres, ¿sí? Como una causa. Sí, como Sí. una causa de tú eres esto, tú puedes cambiar, tú puedes hacer esta cosa. Y además porque todo el programa, digamos que Fernando Gaitán nunca quiso que Betty fuera Miss Universo, sino que realmente su cambio fuera una cosa linda, pero no una transformación al otro lado, ¿sí? Al otro lado. Sí, Entonces, sí, se nota. el Catalina Ángel llevar toda esa guía y tener toda esa guía para que Beatriz terminara siendo lo que fue, pues también era una sensación importante de ego de Catalina Ángel de decir, "Ja, yo fui la", aunque no se ve de esa manera, siento que para Catalina sí era porque ella era transformadora. Ella creaba los eventos, ella hacía que todo se viera lindo y hacía que las colecciones sobresalieran y terminó haciendo que Betty fuera un éxito. Tranquila, Betty, tranquila. Cierre los ojos, cierre los ojos. Cuando despierte, verá la vida diferente. Claro, fíjate, no lo había pensado así. Puede ser, yo creo que todos de una u otra manera tenemos, obviamente, ego en mayor o menor medida, y hasta los personajes más puros, como dices, o angelicales, claro que tienen ego y claro que tienen ese matiz también, que me gusta mucho, que lo acentúan en los personajes, pero yo lo veo más, me encanta cuando de repente ahí, cómo lo ves tú, cómo lo veo yo, por el lado justo que mencionas, de empoderamiento femenino. O sea, se ve que ella como que ha trascendido dentro de una industria en donde lo estético es lo más valorado. La mujer femenina, bella, es lo que te da una jerarquía y posición. Como que ella lo ha logrado trascender y justo es una mujer que trabaja, empoderada, que se mueve por aquí, que se mueve por allá, que llegan Armando y Mario a hacerle comentarios justo como coquetos de repente, sobre todo Mario, y ella no se lo cree. Ella es como... Claro, ¿sabes? Sí, sobre todo, no me importa, no me define que me voltees a ver solo porque eres hombre. Y al ver, yo creo que ella tuvo que haber pasado por un proceso de transformación personal. Tengo entendido que lo mencionan en la novela que ella pues sí se desarrolló y lo menciona. Creo que se enganchó con Betty. Fue como un, te veo en ese estado vulnerable, probablemente yo alguna vez me sentí o me vi ahí, quiero que lo trasciendas también. Qué pena con usted, doña Catalina, qué pena. No, Betty, tranquila, llore. Llore hasta que se calme. Yo creo que no voy a poder parar de llorar. Sí, Betty. Tranquila, desahógese.
Catalina Ángel es un personaje místico, ¿sí? Ella usa las velas, la aromaterapia, ¿sí? Se ve que ha tenido que pasar por una cantidad de procesos y cosas que le han funcionado a ella y que le funcionan a Betty también, le han funcionado a Betty y la liberan. Y realmente es un personaje muy lindo porque es un personaje precioso que ayuda, que presta, digamos, un aporte muy valioso a toda la historia de Yo soy Betty la Fea. Y por supuesto, ¿quién más que Selmira Luzardo para crear ese personaje tan hermoso y tan bello? Ay, Pau, se nos acabó otra vez el tiempo. Catalina fue maravillosa. Ay, no. Gracias, mi Selmira hermosa. Es un ángel que yo tengo ahí arriba que me cuida todo el tiempo. Gracias, Pau, gracias. Gracias a ti, de verdad, por el espacio. Me encantó compartir un jueves más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a cada uno de ustedes por ver este contenido. Yo soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube. No olviden tocar la campanita y suscribirse. Un beso enorme, escríbanos que les contestamos. Chao, chao.